hermanos, los invito a que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 6, verso 16. Proverbios 6, 16. La enseñanza de hoy se llama la ceguera espiritual, así como leíamos en Juan 9, capítulo 9, en los últimos versos del 35 en adelante más o menos, nos hablaba sobre la ceguera espiritual. Entonces, hermanos, es resaltar lo que hemos siempre estado escudriñando, porque pues el Señor quiere ver cambios. Proverbios 6, 16 en adelante. Pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, el primero; la lengua mentirosa; las manos derramadoras de sangre inocente; el corazón que maquina pensamientos inicuos; los pies presurosos para correr al mal; el testigo falso que habla mentiras; y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, 16 al 19. Entonces, hermanos, aquí vemos que resalta cada uno de los sentidos del hombre, de los miembros del hombre, del ser humano, lo que es la persona. Entonces, resaltamos que la primera parte que dice el Señor, las cosas que aborrece Jehová en primer lugar, y aún 7 abomina mi alma, lo que aborrece Jehová son los ojos altivos. Precisamente la enseñanza de hoy se llama la ceguera espiritual. Entonces, la ceguera espiritual nos lleva a nosotros a saber que nosotros necesitamos que nos abran los ojos. Nosotros no podemos abrir nuestros ojos, aunque tenemos ojos, pies, manos, oídos, no escuchamos las cosas de Dios, no vemos las cosas de Dios, no percibimos las cosas de Dios, porque estamos en la carne, porque el enemigo no nos deja, o porque los ídolos no nos dejan, y hoy vamos a hablar sobre ese tema. Otra forma en que tenemos una ceguera espiritual es la forma en que nosotros vemos a las demás personas. Por eso la palabra dice, el ojo del cuerpo es, la luz del cuerpo son los ojos. Y entonces, como usted vea con esa luz, entonces así es su mundo. Si usted ve todo malo, su mundo adentro es tinieblas y oscuridad. Bueno, también está una persona ciega, aquel que no reconoce a su prójimo, que anda peleando, que anda en problemas, pelea hasta con su propia sombra. Es una persona que está en esa ceguera espiritual. El que ama está en la luz espiritual, porque Dios es luz, Dios es amor. Bueno, la persona que pide perdón, la persona que conoce a Dios, la persona que vence al maligno, la persona que guarda la palabra, la persona que guarda la enseñanza, la persona que desecha el mal, la persona que se aleja del mundo, es la que tiene luz en el Señor. El que no obedece está en la oscuridad. El que obedece y permanece en la palabra del Señor Jesucristo, esa persona está en la palabra. No por ir a una iglesia, no por decir que yo soy cristiano, porque yo leo una Biblia, porque yo ayuno, porque yo canto, porque yo velo. Eso no me hace cristiano. Me hace cristiano es si yo amo al prójimo, si yo pido perdón, si yo no busco el daño de los demás. Entonces, en esos términos, es necesario saber que, bueno, existe la ceguera espiritual, aunque nosotros tenemos ojos y vemos y caminamos. Ustedes me dirán, pero yo no tuve ceguera porque yo no estoy bien. Puede ser en un término físico, pero en el espiritual está ciego. ¿Y cómo lo sabe usted? De acuerdo con su prójimo, como usted esté viendo con su prójimo, ahí está su vida espiritual. Bueno, pero es necesario saber que esto tiene un remedio. Así como el que nació ciego de nacimiento, en el Evangelio de San Juan 9, como nos relataba allí el Señor, el hombre necesita que Dios le abra los ojos espirituales. Hay que pedir que Dios abra los ojos espirituales, hay que mediar por eso, luche por eso, hermano, pida, ruegue. Entonces vamos a ver durante el transcurso de la enseñanza cómo nosotros vemos que nos abran los ojos espirituales. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 3, verso 7. Génesis 3, 7. Bueno, así le agrada al Señor. Sea como Dios quiere. Dice desobediencia del hombre. Esa es otra forma de, la peor ceguera del ser humano es desobedecer a Dios. No hay peor ciego que el que desobedece las leyes de Dios.
A Dios le agrada que las cosas se hagan como Él quiere. A todos los varones de Dios que han agradado a Dios, que han hecho las cosas milimétricamente como Él ha mandado. Vemos como Moisés, como le enseñó a hacer el tabernáculo, tal cual lo hizo. Tal como Dios lo dijo, tal cual lo escribió. Nosotros no podemos inventar, nosotros no podemos agregar, no podemos quitarle las palabras. Si nosotros le agregamos, nos culpan. Y si le quitamos a la palabra, nos culpan. Entonces, bueno, en Génesis 3, verso 6, 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantares. Bueno, entonces en ese verso nos dice que fueron abiertos los ojos de ellos. Entonces hubo una fuerza exterior que les abrió los ojos de ellos. No dice abrieron sus ojos, porque si eso lo hubieran hecho ellos, un ejercicio egocéntrico, por decirlo así, o un ejercicio personal, sino que fue alguien que fueron abiertos los ojos de ellos y entonces vieron. Pero uno dice, entonces Adán y Eva eran ciegos. Físicamente no eran ciegos, pero espiritualmente sí eran ciegos y requerían de la presencia de Dios para que les abriera sus ojos. Hoy en día la sociedad necesita, los cristianos necesitan, muchos creyentes necesitan que les abran los ojos Dios. Muchos creyentes están siendo engañados, muchos pastores están engañándose a sí mismos porque están en la mentira. Hay mucho mundo que se llama cristiano y está engañado porque cree estar viendo la luz, pero realmente no están habitando en luz. Por lo tanto, es necesario que nosotros pidamos que Dios nos abra los ojos. Es Dios solamente el que nos abre los ojos. ¿Y cómo sabe uno que tiene los ojos abiertos? Por el Espíritu Santo que Dios le da a la persona. Entonces, demos cuenta que necesitamos ser liberados de la ceguera espiritual por la mano de Dios, porque Él es el dueño de la luz verdadera. Nosotros, esta luz que vemos es una luz que se va a acabar, que ya no vamos a volver a ver el día que muramos. Pero si tenemos la luz de Dios, aunque esta luz se vaya, que no es una luz permanente, queda la eterna, que es la presencia espiritual de Dios en nosotros. Vamos ahora sí a Juan 9, 35, 41, donde empezamos a leer la palabra hoy. Juan 9, capítulo 9, verso 35 al 41. Bueno, gloria al Señor. Ceguera espiritual. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Una pregunta que le hace directamente el mismo Dios a la persona, a una persona que estaba ciega. Respondió y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Él le dijo, y le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Es decir, que la persona que ve es aquel que cree en Cristo. No sé qué religión tenga usted, no sé qué creo tenga usted, no sé a qué iglesia vaya usted, pero si usted no cree en Cristo, ya está ciego. Pero si usted cree en Cristo, le cree lo que Cristo mandó, lo que Cristo nos enseñó del Padre, para que sea usted luz y para que usted pueda abrir sus ojos espirituales y pueda entender. El Señor Jesucristo en el verso 39 dice: para juicio he venido yo a este mundo, para las que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que creen que ven porque hacen estudios bíblicos o van a un curso de teología, 5, 6, 7, 10 años de teología, o leen muchísimo la Biblia y vienen a contradecirse, la ven desde un punto de vista intelectual o cultural o por curiosidad, pero no lo ven desde el punto de vista espiritual. Pierden la conexión del Espíritu Santo, porque la Biblia hay que leerla con el Espíritu Santo, porque solamente tiene una revelación y es a través del Espíritu Santo, no la revelación de hombre. Por eso muchos chocan, muchos hayan contradicciones de libros, entonces, porque se ven desde la parte de la parte intelectual, no desde la parte espiritual. La Biblia hay que escudriñarla o buscar en ella o meterse dentro de ella de la vía espiritual, pidiéndole a Dios que nos abra los ojos para poder entender estos sellos, este libro que viene sellado, como decíamos hace 8 días, que por ejemplo en el Deuteronomio está colocado un manto, y ese manto fue roto por el Señor Jesucristo. Ya nosotros le tenemos acceso, ya no necesitamos de que nos digan. Si nosotros somos obedientes, ya empezamos a ser luz espiritual, ya no necesitamos, ya dejamos de ser ciegos. Entonces,
en el verso 39 nos habla de eso. Verso 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Lo que decíamos en Génesis, pues Adán estaba viendo, y él dice, pues nosotros lo estamos viendo, ¿cómo nos va a decir que estamos ciegos? Y el Señor Jesucristo dice, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado está permanente. Vuestro pecado permanece. Es decir, ellos veían que al frente había un hombre que había devuelto la luz natural a los ojos, una cosa imposible. Yo no creo que la tecnología de hoy a alguien que nazca ciego le devuelvan los ojos. El que pierde la vista la pierde, y no conozco todavía un caso, y si acaso, pues gloria a Dios, sería una cosa muy maravillosa, pero el Señor Jesucristo, sin herramientas, sin la tecnología, sin el conocimiento de oftalmología, le devuelve los ojos a un varón, y entonces ellos no vieron esa cosa maravillosa. Ellos simplemente vieron que había un hombre, un contemporáneo de ellos, que hablaba el mismo lenguaje, que estaba en las mismas condiciones, y no creyeron. Mientras la persona que estaba ciega, que no había ido a estudios de ninguna clase ni nada, digo, yo no sé, a mí me dio la vista y es lo único que sé, y yo sé que esta persona que me dio la vista, eso no lo puede hacer cualquiera, si no está bendecido por Dios, si no tuviera los ojos de Dios, las manos de Dios, el amor de Dios. Y entonces dice, eso sí, ustedes los fariseos que tienen tanto estudio y tantas cosas, no ven que Él es Dios, yo sí lo estoy viendo. Entonces el Señor Jesucristo les dice, este no está tan ciego, porque Él sí vio a Cristo. Pero ustedes que están viendo estos milagros, estas cosas, no están entendiendo, ustedes están más ciegos que este ciego. Entonces, hermanos, ojo, por eso, si usted está asistiendo a una iglesia, tiene que mirar es a Cristo. No mire a su pastor, no mire el coro que hay en su iglesia, no mire los muebles que hay en su iglesia, no mire las fachadas que hay en su iglesia. Mire cómo está usted creyéndole a Cristo. Y en esos términos de que usted le cree a Cristo, en esos términos usted puede crecer espiritualmente. Entonces, hermanos, aquí en el Evangelio de San Juan nos habla claramente de la ceguera espiritual. Entonces, dése cuenta que al ciego le devolvió la vista, y ¿cuál fue el secreto? De decir que él reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios. Esa es la bendición grande. Salmo 115, del 1 al 8. Vamos a ver una clase de ceguera espiritual. Entonces, démonos cuenta que hay varias cegueras espirituales. Hay la ceguera espiritual por causa de los ídolos, por causa de las tinieblas, por mi soberbia, por mi orgullo, por mirar a los ojos altivos, como leíamos en Proverbios. Como leíamos en Proverbios 6:16, los ojos altivos aborrece Jehová. Y Dios al que aborrece, pues lo desecha. Y si está deshecho no tiene luz. Una persona desechada, entonces choca con todo. Pelea aquí, pelea allá, va golpeándose, como decíamos la semana pasada. En el Salmo 115 dice, ten en cuenta, esto es un llamamiento terrible que nos hace aquí el salmista. En el Salmo 115 dice el Señor, Dios y los ídolos. Esta es una clase de ceguera espiritual que está funcionando hoy en día y que el enemigo ha utilizado grandemente para que la persona esté ciega y esté lejos de la presencia de Dios. Dice, Dios y los ídolos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y tu verdad, porque Dios es amor, porque Dios es verdad. Y mientras usted esté en amor y en verdad, está en la luz. Y esa luz, esa misericordia, esa verdad no viene de nosotros, la misericordia y esa verdad viene de Dios. Y la da Dios, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y el ser humano puede tener su luz natural, pero necesita de la luz espiritual. Por eso el Señor Jesucristo decía que los muertos detienen a sus muertos, porque no creían en Cristo. Y hoy en día hay mucha iglesia, hay muchas personas que no creen en Cristo, aunque lo profesen. Aunque profesen un Cristo que no conocen. Pero para conocer a Cristo hay que vivirlo. En el verso 2 dice, ¿por qué han de decir la gente dónde está ahora tu Dios? Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él hizo ha hecho. Es un Dios vivo. Él hizo los cielos, la tierra, Él quiere que llueva, llueve, Él quiere que no llueve, no llueve, Él hace lo que Él quiere. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, mano de obra, obra de manos de hombres. Dios hizo los cielos, la tierra, al hombre, y el hombre como una creación de Él hace otras cosas y los vuelve ídolos, y el otro hombre se arrodilla a lo que hizo una mano humana. Eso es ofensivo para el Señor.
y para la inteligencia. Pues claro, porque Dios es espíritu y es verdad y Él es orden. ¿Cómo nos vamos a arrodillar nosotros ante un yeso, ante un oro, ante un pedazo de plata? Dice, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Dese cuenta de esa circunstancia. El hombre se imagina un Dios, como decíamos la semana pasada en el manto, decía, de oídas te conocía. Muchas iglesias tienen un Dios de conocida, ya entonces se imaginan que Dios tiene ojos como nosotros, boca como nosotros, y tienen que asimilarlo para poderlo entender. Pero ahí es muy difícil porque Dios es espíritu y no se parece a ningún ser humano. Aunque Él ve desde arriba, oye desde arriba y anota en el libro de la vida todas las cosas que nosotros hacemos, no es igual que nosotros. No tiene manos, aunque hay unos atributos que se parecen humanos, pero realmente Dios es santidad, Dios es luz, Dios es amor, Dios es plenitud. Jamás la humanidad entera, desde el primer hombre hasta el último hombre, podrá compararse con una parte minúscula de la presencia de Dios. Entonces el hombre hace ídolos con oro, con plata, con yeso, le coloca ojos, manos y dice, pues este es mi Dios, esto es así. Y dice, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen narices pero no huelen, tienen manos pero no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Terrible la acusación que hay aquí, porque es verdad. Si yo le digo a este elemento que me proteja, no puedo porque tuve que moverlo para que se moviera. Y es ofensivo que una persona se arrodille frente al oro o a la plata porque tiene algún valor para que ellos hagan algo por mí o ante el yeso, y ellos no pueden hacer nada. Que lo sacan a pasear de vez en cuando y cuando lo levantan eso está por debajo lleno de mugre, hay que limpiarlos, hay que repintarlos, hay que cambiarles ropa porque ellos no pueden hacerlo. Si no pueden hacer lo mínimo, qué vergüenza para un hombre decirle por favor llueva, cuando ese pobre muñeco no se puede mover, ni puede hablar, ni puede hacer nada. Son muñecos que no hacen nada. Entonces esa idolatría ha cegado al hombre y es una situación humana de querer buscar en Dios en una cosa que Él pueda ver y tocar. Una de las comienzos, cuando hicieron un becerro de oro, un animal que lo único que hace es comer pasto, producir leche, cuero para nuestro bienestar, y lo consideraron un dios. Ese pobre animal, usted vaya a hablarle a una vaca, no entiende. Usted le puede decir, présteme plata o solucioneme este problema, sáname esta enfermedad, el pobre animalito no puede hacer nada. Entonces hágala en madera, le va a hablar menos, porque esa sí ni se mueve. La otra vaca por lo menos come, pero la vaca ya en forma de madera, en forma de oro, de piedra, nada. Y si yo me imagino a Dios, nadie ha visto a Dios, nadie, ni los más santos, solo Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos vino a enseñar que ese Dios es amor y que si nosotros queremos parecernos en algo de Dios, no es por los ojos, por los oídos, por la boca, por las manos, sino por el amor que tenga usted, que usted deje adorar a Dios. Si no deja adorar a Dios, usted sigue en tinieblas, sigue en oscuridad. Entonces, el mundo hoy está en una idolatría terrible. Bueno, digamos que hoy en día ya no se arrodilla la gente ante los ídolos, pero tienen otros ídolos, otros hombres, los cantantes, los modelos, muchas cosas. Ídolos de países, de carros, de que este carro último modelo. Entonces, son ídolos, son cosas que se cambian por un Dios y piensan que eso los va a hacer mejor. El dinero es un ídolo. La gente piensa que pues porque van a tener más dinero van a tener más Dios. Y no, se vuelven más huraños, más malos, más lejos de Dios. No se llenan nunca, no se satisfacen nunca. Al contrario, miran al otro hombre con ojos altivos. Y Dios condena los ojos altivos, lo leíamos en Proverbios 6:16. Los ojos altivos, los corazones, los pies, las manos. Mire que el Señor está pendiente, pero sobre todo en primer lugar están los ojos. Y la enseñanza de hoy se llama la ceguera espiritual. Y que podemos ser sanos si abrimos los ojos, le pedimos a Dios que nos abra los ojos espirituales para poder ver. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, podemos ver. Bien, vamos dice la parte final, dice, sean ellos, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos, o sea que están muertos. El que hace esos ídolos es muerto. Y el que se arrodilla frente a un ídolo es un muñeco, está muerto. Por eso el Señor no les pone cuidado. Eso es una ceguera muy terrible que hay en la tierra. Bueno,
Es en esta tierra la persona ciega, aquella que no reconoce a Dios, que no pide a Dios que le abra sus ojos. Es decir, si hay otra forma de que usted se crea que tiene un conocimiento de vida y no es por la vía del Señor Jesucristo, que el Señor mandó para que creyeran en Él, usted está en pecado. Bueno, está ciego mejor, está ciego. Mateo 6, 22 al 23. Mateo 6, 22. Vamos al Nuevo Testamento. Mateo 6, 22, amén, y 23. La lámpara del cuerpo. Esta era la parte que estamos hablando acá. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Verso 24. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y ahí viene el engaño del hombre. Porque yo asisto a una iglesia, porque yo me llamo cristiano, pero tengo los ojos malignos, tengo el ojo malo. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Y dice el salmista, tu palabra es a mí lámpara a mis pies. Es decir, yo me guío. El Señor dejó esta Biblia para que nosotros nos guiemos para nuestro caminar, para saber si estamos andando bien o estamos andando mal, para que no estemos escuchando cuanta propaganda sale de YouTube, de Facebook, de Twitter, todas esas cosas que aparecen, cosas que confunden al hombre, profecías, enseñanzas nuevas. Aquí tenemos nosotros la base que nosotros tenemos que tener siempre, recurrir a la palabra, pero antes de la palabra recurrir a Dios. Dice, Señor, ábrame los ojos, este pastor está diciendo lo correcto, este director está diciendo lo correcto, este líder está diciendo lo correcto, estoy en la iglesia correcta, estoy sirviéndole a Dios correcto. Pero la mayoría de personas no leen la Biblia y se imaginan de un Dios y defienden a un Dios. Pero si ustedes leen la Biblia, van a hacer un peso y en esa balanza van a darse cuenta que ese Dios que ustedes tenían no se compara al Dios que aparece en esta Biblia, ni siquiera los mandatos que tiene. Es un Dios que usted se inventó o que usted creía o que se lo inventaron. Usted se fue detrás de alguien porque le dijeron eso, pero usted se pone a leer la palabra y dice, oiga, no, ese Dios no era el que yo creía. Entonces, dice, en la lámpara del cuerpo es la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, ¿qué es tener un ojo malo? Entonces, examinemos. Si usted aborrece a su prójimo, al que vive al lado del suyo, al lado de su casa, a su compañero de trabajo, al que inclusive personas que ni conoce, los aborrece usted, porque a veces le pasa a uno eso, a veces ve a una persona y ya la aborrece, está ciego. Si usted desconoce la ley de Dios, está ciego. Entonces su ojo está mal. Si usted se deja vencer por el maligno, también está ciego, porque otra de las características, aparte de la idolatría, está el maligno, que quiere enceguecerlo a usted. ¿Qué es lo que hace el maligno? Desde el comienzo, a Eva y a Adán les dijo, él está equivocado, ustedes no se van a morir. O sea, haciendo que Dios sea mentiroso. Cuando el mentiroso es esa criatura. Entonces, cuidado, también nosotros miremos quién nos está diciendo qué de Dios. Porque eso fue lo que hizo el diablo. Hacer que Dios quedara como mentiroso cuando él estaba mintiendo a lo que estaba diciendo. El que no permanece en la palabra de Dios también está ciego. Entonces, ¿qué es tener malos ojos? La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Por ejemplo, una persona está colgada en un andamio haciendo un oficio. Una persona que tiene el ojo bueno dice, bueno, debería llamarlo a él para decirle que se baje o se coloque un sistema de seguridad. Por ejemplo, el que tiene ojo maligno dice, uy, ese se va a caer de ahí y al ratito se cae. Eso es tener un ojo maligno. ¿Qué más? Otro ejemplo de tener ojo maligno, de tener los ojos malos, de tener esa lámpara apagada, de tener esa luz del cuerpo
mal. Entonces, por ejemplo, hacer acepción de personas. Cuando yo escojo a uno sí y a otro no por la apariencia, entonces ya estoy con un ojo malo. Como en mi trabajo yo recibo sobornos, recibo plata por hacer cosas malas, ahí ya tengo ojo malo. Desear el mal a alguien, ojalá se muera. Uno está viendo un partido de fútbol y ve a alguien del equipo contrario, ojalá se muera, ojalá que se le parta un pie a ese arquero. Eso es tener ojo malo. Y uno está pecando ahí sin darse cuenta y sin saber por qué. Pero entonces ahí la luz está apagada. Está deseándole el mal a alguien. Son ejemplos, digamos, simples. Pero realmente si nosotros nos analizamos, nosotros muchas veces pecamos en eso. Envidiar a otro. Ah, claro, tiene eso porque se lo robó, se lo encontró, cualquier cosa, pero es mirar con ojos malos. El Señor Jesucristo fue llevado a la cruz por la envidia. ¿Qué fuera la envidia? Que el Señor Jesucristo hacía milagros, que Él hacía cosas grandes, que el pueblo iba detrás de Jesucristo con una sencillez y todos los sacerdotes y todos los escribas y fariseos, con todo su conocimiento del pueblo, no les creía porque el Señor Jesucristo hablaba con hechos, con evidencias, como cuando le devolvió la vista al ciego. Nosotros también tenemos que vivir ese Cristo así, con evidencias, con hechos. Cuando nosotros envidiamos, estamos ocupando el puesto del mal ojo. Y el Señor Jesucristo fue a la cruz y fue castigado de esa forma por el mal ojo de las personas. Entonces, ¿qué más? Pervertir las palabras. Eso es mal ojo. Cuando nosotros pervertimos, o sea, cambiamos y distorsionamos las palabras que mandó el Señor, eso es tener mal ojo. Cuando nosotros sembramos envidia entre hermanos, como le llamamos en Proverbios 6:16, también eso es tener mal ojo. Cuando nosotros inventamos murmuraciones o chismes, eso es tener mal ojo. Porque ¿qué hacemos? Darle crecimiento al diablo, porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Y cuando nosotros hacemos algo de lo que él hace, estamos siendo de mal ojo, estamos guiados por las tinieblas, entonces ya no por los ídolos, sino ya por otro campo, las tinieblas. Bueno, pero el que tiene buen ojo vence, el que tiene buen ojo no se deja engañar. Por eso, hermanos, pidamos que el Señor nos dé discernimiento espiritual y sabiduría espiritual. Me avisas por favor cuando sean 2 minutos. Bueno, otra cosa, desear el mal, desear la muerte a otras personas, eso es tener ojo malo. Generar divisiones o mirar con altanería a los demás, mirarlos por debajo del hombro, es que yo sí y los otros no, yo sí, los otros no. Esas son ojos malos. Entonces, hermanos, en esos términos, el Señor nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, analícese usted cómo ve cuando sale a la calle o en su misma casa, cómo ve a los demás. Haz que yo soy cristiano y este no es pecado. Haz que yo sí me voy para el cielo, este se va para el infierno. Ahí está orando el malo. Analícese usted, mírese usted, porque el día del juicio va a llegar y usted no es juez auténtica. El Señor no ha nombrado ningún juez. El día del juicio, el Señor sí lo va a juiciar a usted tal como usted fue conocido en esta tierra, como decíamos en la enseñanza pasada. Si su ojo es bueno, usted está en la luz, pero si usted, ya vimos los aspectos malos, está en cualquiera de esos. Y hay más, porque todos sabemos que hay más. Pero si usted está ahí, entonces su ojo está malo, usted está mal, como dice aquí en el verso 23, su ojo es maligno. Todo su cuerpo está en tinieblas. Entonces, usted que se cree espiritual, dice cómo serán las tinieblas. Si usted por fuera, de primera vista, ve las cosas mal, ¿cómo será su propia maldad? Lo que usted no puede ver. Es una cosa que nosotros tenemos que escudriñarnos para que el Señor nos abra los ojos espirituales. Y podemos volver a repetir que digamos al Señor que nos abra los ojos. ¿Cómo se prende esa lámpara? Con oración, ayuno, velando, luchando por nuestra carne. El apóstol Pablo nos hablaba del dominio propio. Y hermanos, el dominio propio se tiene solamente ayunándole al Señor, no a los hombres, para que me vean, no, para que me vea el Señor, para que me escuche el Señor, para que me reconozca el Señor. Si la iglesia me reconoce, si los compañeros de trabajo me reconocen, eso no importa, pero que me reconozca siempre el Señor, y el Señor lo va a reconocer a usted y a mí por sus actos. Él va a decir, venid hijos míos, venid hijos de la luz. Pero si usted de las tinieblas dice, apartados de mí, nunca os conocí, no es que yo iba a tal iglesia, no es que yo leía la Biblia 4 veces al día, 4 horas al día, yo ayunaba esto, hacía esto, no tiene ningún valor. Entonces, hermanos, bien, de resumiendo, volviendo a tratar, entonces hemos tocado ya 3 temas de los cuales nosotros estamos ciegos. 1 es la idolatría. La idolatría nos vuelve a nosotros ciegos. 2, las tinieblas nos enceguecen a nosotros para hacer lo que a ellas les gusta hacer, dividir, robar y matar. Y 3,
Aquí en el capítulo 6 de Mateo, verso 23, 22 y 23, nos habla que usted mismo puede ser tinieblas. Dice, según como usted vea, eso es usted. Como usted ve al prójimo, eso es usted realmente. Así usted vaya a usted a una iglesia, o repito el mismo tema, porque es que el Señor nos está llamando a nosotros los cristianos a que tengamos ese cambio. Pero si nosotros hasta ahora estamos enfermos, malos, viendo el mal en todo el mundo, nosotros deberíamos revisarnos muy bien, porque es que no hay ninguno perfecto todavía aquí en la tierra. Pero llegará el día de la perfección. Gloria al Señor. Los invito a que miremos en este capítulo, Mateo 6, 22 y 23, que nosotros tenemos que mirar con los ojos de Cristo. ¿Cómo miraba Cristo? Miraba el corazón de la persona. Miraba con misericordia, con amor. ¿Sí? Como dice aquí la hermana. Con amor. Le llevaban los casos más terribles y él no miraba lo que miraban los otros hombres. Él miraba el corazón de la persona. Y tenía misericordia, y ese amor hacía que muchos abrieran a Cristo. Como aquí prostituta de la cual salieron 7 demonios y ella se volvió una creyente de Cristo, discípula de Cristo, andaba para arriba y para abajo con él. Así debe ser usted, hermano, cuando usted abre los ojos y conoce a Cristo, anda para arriba y para abajo con él. Se levanta orando, se acuesta orando, se sueña orando, está en la iglesia, está buscando más de Cristo, está alimentándose. Pero acuérdense, usted mismo puede ser tinieblas, como dice aquí, depende de su ojo. Usted mismo puede tener tinieblas para usted mismo, usted mismo puede hacerse trampa. Vamos a Ezequiel 12, del 1 al 3. Ezequiel está antes de Daniel, profetas mayores. Ezequiel capítulo 12, del 1 al 3. La salida de Ezequiel en señal de cautividad. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Ezequiel 12, del 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hasta hablando un profeta mayor. Ezequiel, Daniel, Isaías y Jeremías. Estamos en Ezequiel, capítulo 12, verso del 1 al 3. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Y estábamos leyendo en Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versos 22 y 23, que uno mismo es. ¿Y qué es lo que lo hace a uno ciego? La rebeldía. ¿Y qué es la rebeldía? Desobediencia a la ley de Dios. Y le dice el Señor al profeta, es un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven porque son rebeldes. Y Dios nos escogió a nosotros, que éramos rebeldes, para volvernos mansos y humildes ante Él, sumisos, obedientes. Verso 3. Por tanto, tu hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de un lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casas rebeldes. Él le estaba mostrando con hechos que así iban a tener que llevarse sus trasteos el día que los invadiera. Verso 4. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a la vista de ellos como quien sale en cautiverio. Entonces, el Señor nos ha hablado de diferentes maneras. Les ha hablado con palabras, con parábolas, con diferentes formas. En este momento el profeta Ezequiel le dijo, coja sus maletas y haga como que sale en cautiverio, como que sale esclavo, prisionero. Cuando llevan esclavos no le dicen, lleve el televisor, el carro, la maleta, la ropita apenas. Nada más, no le dejan llevar nada. En esos tiempos era así. Se quedaba la casa y se quedaban los siervos allá de esclavos y los otros los llevaban en cautiverio, se los llevaban presos. Y dice, usted va a coger las maletas y va a hacer ese ejercicio a ver si viendo así no lo van a entender. Y no lo entendieron. Ni aunque él hizo el ejercicio. Y el Señor Jesucristo se manifiesta en las iglesias de hoy en día y muestra grandes cosas, y las personas siguen pegadas a su pecado, a su carne. No hay cambio, no hay conversión. Está perdiendo tiempo, hermano. Hay que hacer una conversión.
Hay que cambiar porque dice, son pueblo rebelde. Háblales duro porque son pueblo rebelde. No quieren cambiar su servicio, no quieren desprenderse del pecado que está enraizado en su corazón y en su mente. Y hasta que no cambiemos no vamos a ver luz. Y entonces decimos, no, la culpa es del pastor, la culpa es el que dirigía allá, no, la culpa la tiene el hermano que se sienta al lado, no, el que se sienta atrás, no, la culpa la tiene el mundo, la culpa la tiene el diablo, la tiene el que no quiere soltar de su corazón su concupiscencia. No soy el abogado del diablo, pero muchos cristianos llevan de las tinieblas y están en tinieblas porque no quieren soltar, no se han convertido a Dios, aunque ya han bajado al río, ya han hecho el ejercicio, ya han estudiado los cursos bíblicos para bautizarse, no han querido cambiar su vana manera de vivir, porque son pueblo rebelde, casa rebelde, y les dice el Señor, pues llevarán su carga y llevarán a cautiverio, los que a muerte, los que a hambre, y los que a guerra, pero que serán llevados en cautiverio, a menos de que usted obedezca, y entonces Dios lo va a guardar, lo va a cuidar. Deuteronomio 15:9. Vamos a ver otro ejemplo de tener mal ojo. Mire que este pueblo ha sido rebelde desde el comienzo. Qué pueblo tan malo, ¿no? Y los cristianos, ¿cómo hemos sido? También. Y hemos visto algo más grande que las cosas que vieron los antiguos, como abrirse el mar rojo, como abrirse los ríos, como las grandes batallas. Nosotros hemos visto el Espíritu Santo en acción, nosotros hemos visto el don de profecía, hemos visto esos dones maravillosos y todavía somos rebeldes, porque somos rebeldes. Y hasta que esa rebeldía no la desprendamos de nuestra carne, no vamos a salir a la luz, no vamos a salir a la luz verdadera, nos vamos a mantener en las tinieblas, entonces vamos a chocar con los ojos abiertos y a pleno día y chocando, decimos, pero ¿qué nos pasa? Dios no nos bendice, pero porque hay rebeldía en su corazón. Aléjese a la rebeldía, obedezca al Señor. Aquí están los mandamientos, no los mando yo. El Señor aquí, miren en Éxodo 20, en cualquier parte de la Biblia hay mandamientos, pero tienen que ser puntuales, no como le parece a usted o como le quiere usted, sino como Dios mandó. Porque si usted hace las cosas diferente a que Dios la mandó, quitándole o poniéndole, ya está rebelde, ya no funciona. Deuteronomio, capítulo 15:9. Un ejercicio que les puso Dios al pueblo, capítulo 15:9, vamos a leer, dice, los préstamos a los pobres. 15:9 dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará como pecado. Se te contará por pecado, por pecado. ¿Qué pasaba? Cada 7 años había una cosa que se llamaba el jubileo. Nosotros a veces cantamos ese coro, en el año del jubileo, en el año del Señor, se rompen las prisiones y todos libres son. ¿Qué era eso? Liberar a las personas de cargas pesadas que se habían colocado, y entonces cuando llegaba ese 7º año se perdonaban todas las obligaciones. Y entonces un pobre iba donde un rico ya para acabarse, llegar al año séptimo, y entonces el rico decía, no, yo no le presto. Si le presto, llega el año del jubileo y entonces ya me toca condonarle la deuda, perdonársela. Y entonces dice el Señor que Él colocó eso para ayudar a los pobres. Dice, ni se les ocurra que cuando llegue el momento de los 7 años ustedes no vayan a ayudarlos. Desafortunadamente el pueblo no escuchó. El pueblo, aparte de que a los pobres no les prestó la plata, los volvieron esclavos a sus mismos hermanos judíos, los volvieron esclavos, y esto fue terrible para el Señor, porque estaba prohibida la esclavitud dentro de los hermanos, dentro del pueblo de Israel. Y antes los cogieron de esclavos y llegaba el año séptimo y no los soltaban de esas cargas, los dejaban seguir de esclavos porque no podían pagar. Entonces nosotros vemos ahí cómo ellos también se convirtieron en tinieblas. Creo que me desconecté, Camilo. No. Este es otro ejemplo de malos ojos. Vimos cómo nosotros, en esa época, el Señor había mandado redimir, o sea, perdonar la deuda,
pero ellos no prestaban precisamente para no perder. ¿Me están escuchando? Aquí se pulsa para hablar. Listo. Finalmente, vamos a tocar dos temitas más. En Hechos 26, 14 al 18. Volvemos al Nuevo Testamento. Hechos 26. Gloria al Señor. Hechos 26, 14 al 18 dice. Recuerden la conversión de Pablo. Esta la vimos como hace un año y medio, perdón, mes y medio. Vimos la conversión de Pablo. Recuerda que el Señor lo llamó y entonces aquí él estaba relatando su conversión frente a Agripa. Agripa era un gobernante romano. Bueno, Hechos 26, 14 al 18 dice. Y habiendo, dice Pablo, está contando la historia que fue lo interesante allí, la médula de estas razones. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Allí el ser humano da patadas o puntapiés, pero los que dan coces son los animales cuadrúpedos. Allí lo estaba, siempre resalto esto, lo estaba tratando como si fuera un cuadrúpedo, o sea, como si fuera un animal de carga tal vez. Y entonces dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Gloria al Señor. Las mismas palabras del papá. Hace 8 días estábamos escuchando que el Padre Eterno llamó a Job y le dijo, párate sobre tus pies. Si eres hombre, vete, párate aquí, me vas a decir de frente todo lo que has dicho. Y vamos a ver si tú conoces a Dios. Y hoy, yo le digo a usted, hermano, cristiano o no cristiano, como sea, quien esté allá, párese sobre sus pies y mire si realmente está viviendo en la luz o está viviendo en las tinieblas. Párese sobre sus pies. Bueno, continuamos aquí en el verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. O sea, a manejar las cosas y ser testigo de lo que, o sea, lo ponía a Pablo en su propia persona, a la experiencia que tuvo con el Señor Jesucristo. Y de aquellas cosas que me apareceré a ti, o sea, para lo que le está pasando en ese momento y a lo que a futuro le venía al apóstol Pablo. Verso 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Entonces le dio una orden ya, dijo, usted va a ser testigo allá a donde yo lo envíe. Y de esto que le está pasando en este momento y de otras cosas. Entonces le está diciendo a Agripa, le está diciendo, mire, me pasó esto y estoy haciendo lo que Dios me había profetizado que iba a suceder. Verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en el Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Herencia con Ezequiel, con Daniel, con Abraham, con Isaac, con Moisés, con los grandes hombres de Dios. No desperdicie esa gran oportunidad. Entonces aquí dice, yo envío a Pablo para que les muestre la luz. ¿Y cuál es la luz? El Señor Jesucristo. Y ustedes pueden leer la vida de Pablo a partir de Hechos, aquí todo este capítulo, y en la vida de Jesucristo, que es la luz verdadera, cómo debe vivir un cristiano. Entonces abra sus ojos y pésese usted cómo está en su balanza respecto a Pablo. ¿Cómo está respecto a Cristo? Usted mismo es el juez. Enjuíciese usted mismo. Mejor hágase un análisis, un autoanálisis. ¿Para qué mandaron a Pablo? Para que nosotros los gentiles, o sea, los no judíos, sean abiertos nuestros ojos espirituales. ¿Y cómo lo hizo Pablo? Con las enseñanzas como la que hoy estamos viendo. Están aquí. Yo solamente las estoy replicando, nada más. No hay nada nuevo que yo haya inventado acá. Todo está en su Biblia. Coja su Biblia, háblala y léalo y hágalo que dice allí. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces manda, el Señor siempre tiene misericordia, manda a alguien que le dice, oiga, sálgase de allá, está en la oscuridad, se puede ir en cualquier momento al abismo.
¿Para qué más? Y de la potestad de Satanás a Dios, oiga, mire, de la potestad de las tinieblas. El diablo vino a matar, robar y destruir, para que le quite de sus ojos esa envidia que tiene de su compañero de trabajo, de su jefe, de su patrón, de su hermano, de su esposa, de su esposo, de su compañero de iglesia. En las iglesias sí que hay celos espirituales. Se cuece esa envidia espiritual también, terrible. Si en la misma iglesia pasa eso, ¿a dónde va a llegar el mundo? Hay celos espirituales, este Dios solo le muestra a usted, ¿quién es Él? Yo no lo conozco, pero no importa que no lo conozcan a usted, como decíamos al comienzo, que Dios sí lo conozca a usted. Y para eso el apóstol Pablo fue traído, para ser testigo, para sacarlos de las tinieblas a la luz verdadera. Y para que reciban por la fe la salvación, y una vez salvos, reciban herencia en el cielo, como la recibió el Señor Jesucristo. Herencia que está disfrutando en este momento y que quiere que llevemos allá, vayamos y la visitemos. Pero nos cuesta, hermanos, esto no es gratis. Tiene que hacer un esfuerzo. Salga de las tinieblas, retírese de su soberbia, retírese de su altivez de ojos. Apártese del pecado, del mundo, del mal. Renuncia al mundo, renuncia a su carne y deje que Cristo viva en usted para que usted reciba herencia eterna. Finalmente, en Hechos capítulo 28, ya dos adelante, el último capítulo de Hechos, 28, del 25 al 27. Pablo tuvo que pasar muchísimas cosas, pero valía la pena, porque si no fuera por eso, no estaríamos nosotros hoy hablando de estos temas. Hechos 28, del 25 al 27. Dice el Señor, dice la palabra. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Nosotros habíamos leído Ezequiel, ahora habla Isaías, también ha hablado a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Hoy ustedes están entendiendo, no lo sé. Después de que se acabe esta enseñanza, cuando usted salga a practicar lo que escuchamos, usted sabrá si oyó o no oyó, si oyó y entendió. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha llenado de soberbia, no cupo. Y con los oídos oyeron pesadamente y han cerrado los ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hermanos, si estamos enfermos de ceguera, estaba yo ciego y ahora yo veo la luz gloriosa que da el Señor Jesucristo. Y por eso estoy aquí. Para que miremos la verdadera luz. No porque yo sea la luz es Cristo. Pero para que ustedes vayan a la palabra, se alimenten de la palabra escrita, busquen de Dios esa luz verdadera y Dios les va a aclarar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Abra sus ojos espirituales, pídale a Dios que le abra sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, para que le sane su corazón y usted haga lo que Dios le manda y sea sano por fe. Y así es lo que llama el Señor un entendido. Una persona que está en la luz es el que oye las palabras y las hace. Si no oye, está en tinieblas todavía. Y se convierta y reciba la sanidad de Dios. La sanidad la recibe hoy aquí. Recibe sanidad espiritual y recibe sanidad física. Por eso pídale al Señor, pidámosle al Señor que nos dé discernimiento espiritual y que nos dé sabiduría. Pero para ello necesitamos también, hermano, fortaleza física y fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque esto es trabajando, hermano, esto es ayunando, esto es velando. No solamente sentándonos a escuchar tal vez esta charla amena o aburrida, como sea. Tal vez yéndonos a abrir una Biblia y pasar hojas simplemente sin entender. Sino aplique esto en su corazón, conviértase y entonces va a recibir la sanidad de Cristo. Entonces usted va a ser luz. Y cuando usted sea luz, entonces va a ser un testigo de Cristo. Y cuando usted sea testigo de Cristo, entonces va a tener acceso a la herencia en el reino de los cielos. Y entonces así se llama cristiano, hermano. No sé, el Señor volvió a colocar esta enseñanza, ya la habíamos dado en una forma, hoy lo estamos viendo desde otro objetivo. Pero realmente el fin es el mismo, amar. Porque sin el amor nosotros no somos nadie. Porque donde existen, según el apóstol Santiago, donde existen iras, pleitos, contiendas,
disensiones, celos, envidias. Allí no hay nada. Carne, mera carne, lomo fino, solo carne. Y la carne se queda en la tierra, se desecha. Lo espiritual es lo que queda, hermanos. Busquemos lo espiritual, que esa es la luz. Busquemos lo espiritual, que eso es lo que nos lleva a ser hijos de Dios. Lo que realmente no nos pertenecemos a ninguna religión. Nosotros pertenecemos al cuerpo místico de Cristo, que es luz, que es amor, que es santidad, que es pureza. Pero si nosotros no estamos en santidad, estamos en nuestra concupiscencia, estamos en nuestra soberbia, estamos bajo las órdenes de Satanás o estamos debajo de la idolatría, adorando cosas materiales, perdimos. Aquí nos quedamos, es mera carne. La carne no hereda el reino de los cielos, ni el reino de los cielos puede entrar en la carne. La carne tiene que morir y usted mata la carne negándose a sí mismo. Y eso es llevar una cruz pesada. Dejar el chisme es una cruz pesada para sobre todo el que se alimenta del chisme, porque hay demonios que se alimentan del chisme aquí y allá, esos están gorditos. Pero si usted los empieza a enflaquecer, a la final los mata. Y empieza usted a hacerlos. Finalmente, de ñapa, Efesios capítulo 1, después de Hechos está Efesios, está después de Gálatas, Efesios capítulo 1, versos 15 al 23, una ñapa grande. Efesios 1, 15 al 23. El espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. En conclusión, el Espíritu Santo el que le va a dar la luz a usted para que usted ande. Y no solo tiene el Espíritu Santo, tiene las Escrituras. Dice, tu Escritura es lámpara, tus mandamientos son lámpara a mis pies. Y el Espíritu Santo es lámpara a sus pies. Y usted tiene que ser lámpara para su familia, para su iglesia, para su trabajo, para sus vecinos. Porque si usted no es lámpara, sino en la iglesia, afuera, ¿cómo serán las tinieblas? ¿Cómo verá usted el comportamiento? Tenemos que ser luz. Efesios 15, Efesios capítulo 1, verso 15. Por esta causa también yo, habla Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, mire, allá hay luz, creen en Jesús y ahí tienen amor, esa gente está en luz. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Claro, ¿cómo no va a estar feliz uno de tener unos hermanos brillantes, llenos de amor, llenos de misericordia, de Dios, de luz? Feliz estaba Pablo dándole gracias a Dios por eso. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, al que nos vino a mostrar el Señor Jesucristo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, que es el que yo les sugiero que ustedes pidan para que no estén engañados más en una religioncita, o de un ídolo, o detrás de Satanás, o debajo de un hombre, a la sombra de un hombre, lo que le mande el hombre, sino lo que diga el Espíritu Santo de Dios. En el conocimiento de, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, porque usted tiene los ojos físicos abiertos, pero le falta abrir sus ojos del entendimiento. ¿Y cuándo abre los ojos del entendimiento? Cuando usted le obedece a Dios. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, a ser miembros del reino de los cielos. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos? Aquí nos ha dado riquezas. Espíritu para echar fuera demonios, espíritu para hablar en lenguas, los dones, esas son esas riquezas que usted tiene que ganar, el don de lenguas, el don de esos dones preciosos que están en 1 Corintios capítulo 12. Alumbrando vuestros ojos, verso 18, alumbrando vuestros ojos, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que fue llamado y cuáles son las riquezas de su gloria y la herencia de su... Para que usted coja esas riquezas, hermano, cójalas aquí. Ya las riquezas espirituales están aquí. ¿Cuántos hermanos no hablan en lenguas? ¿Cuántos hermanos no profetizan? ¿Cuántos hermanos no echan fuera demonios? ¿Cuántos hermanos no sanan? ¡Qué bendiciones tan grandes! Es una riqueza muy grande. Más que tener 100 o cuánto dinero en sus bolsillos. Verso 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Cuál es ese poder supereminente? Que pisoteamos a Satanás, que pisoteamos a las tinieblas. Ese es el supereminente poder que podemos decirle a las tinieblas: la luz es más grande que tú y estás vencido a los pies de Cristo. Esa es la supereminente grandeza de usted como cristiano, que vence las tinieblas. Luego también tiene que vencer su corazón y su idolatría. Verso 20, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos porque venció